Prólogo a la carta de Filipenses. Carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Hoy estamos haciendo un prólogo a esa carta, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio como siempre. Padre, pues estamos aquí reunidos, Señor, ya a punto de indagar en tu palabra, Señor, pero confesamos la realidad de que aparte de que tú te muevas aquí, Señor, con tu espíritu, no hay esperanza, Señor. Pero confiamos que es tu voluntad, Señor, apacentar nuestras almas, las almas de aquellos a los cuales tú les has dado vida espiritual, Señor, para conocerte y deleitarnos en ti, Señor. Y tú sabes cómo necesitamos verdad, Señor, que nos libere, para poder conocerte cada día más, Señor, y que tú seas glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Así que te pedimos, Padre, está presente y enséñanos tú tu palabra, Señor. Nadie necesita escuchar mis opiniones, ni las opiniones de ningún ser humano. Lo que necesitamos siempre, Señor, desesperadamente es escucharte a ti, Señor. Háblanos, Señor, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Mira, la carta de Filipenses es una carta, obviamente, que fue escrita por el apóstol Pablo, como ya hemos estado hablando, y con la ayuda de Timoteo, ¿ok? Y fue la audiencia de esa carta, es básicamente los creyentes en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es una colonia romana en el distrito de Macedonia que quedaba al sureste de Europa, en Grecia, en el área de Grecia. En esa época era parte de lo que se llamaba Macedonia, pero hoy en día queda en lo que es el sureste de Europa, en el área de Grecia. Y bueno, Pablo escribe esta carta. Yo quería, cuando estaba aquí orando para ver hasta dónde nos adentramos acá, de paso vayan preparando sus corazones porque vamos a estar celebrando la cena del Señor, la Santa Cena al final del servicio, así que por ende quise hacer el servicio, la enseñanza un poco más corta para dejar tiempo para que el Señor nos ministrara a través de la Santa Cena, pero yo pensé que era importante que viéramos un poquito de historia al respecto de esta iglesia a la cual Pablo le está escribiendo. ¿Okay? Entonces la historia de la iglesia básicamente la vemos más claramente ahí en Hechos 16. Y me voy a tomar un ratito para ir a Hechos 16 y vayamos viendo un poco, en vez de yo estar relatándoselo, podemos ir más bien leyéndolo y viendo ahí mismo en las Escrituras. Pero bueno, déjame enseñarles aquí un poquito. Los que están en video no ven esto, pero simplemente es un mapa del área donde vemos que este es el segundo viaje misionero de Pablo. Es el segundo viaje misionero de Pablo y Pablo está ahí en Antioquía, el lado derecho, en el lado este, donde dice ahí Siria. Y Pablo está básicamente saliendo por segunda vez a darle mantenimiento, por decirlo así, a ver cómo estaban las iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. En el primer viaje misionero había salido con Bernabé y ahora está saliendo con Silas. Y cuando va saliendo con Silas, están yendo aquí a la ciudad del Derbe, Listra, y lo que hoy día es el área de Turquía. Y ahí es donde ellos se consiguen a Timoteo, dice la Escritura, donde vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 16 de Hechos, donde ellos se consiguen a Timoteo. Después viajan, siguen hacia el área de Frigia, por todo Galacia y Misia, porque ellos querían ir a Bitinia, que era el área del norte, el noreste de ese mapa, que era el área del Asia. Pero dice la palabra que el Espíritu no los dejaba. Probablemente les cerraba puertas, esto que lo otro. Y entonces llegaron a Troas y ahí es donde se entiende que Lucas se les unió en el viaje. ¿Ok? Porque Lucas no lo dice directamente, pero Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, pasa a describir de ellos se fueron, y entonces ahora pasa a ser nosotros y nos fuimos, ¿no? Entonces se entiende de que en este segundo viaje misionero, Pablo conoce a Timoteo en Listra, Timoteo se une a ellos, después siguen viajando y pasan por Troas y ahí están con Lucas, ¿no? Y más o menos para que vean el mapa, déjame entonces ir ahora a la escritura de Hechos, porque en Hechos 16, 6, lo voy a retomar ahí, dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.
Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Fíjate que este es Lucas hablando de ellos. Bajaron ellos, ¿no? Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida fíjate que pasa de ellos a dice, nos preparamos para ir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces aquí está básicamente Pablo con la intención de ir hacia Asia y predicar el Evangelio en el área de Asia, pero el Espíritu de Dios tenía otro plan. Y en última instancia, el Señor le da una visión en un sueño a Pablo, donde hay un hombre macedonio, como leemos ahí en el versículo 9, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice ahí que Pablo asumieron que era la voluntad del Señor que ellos fueran hacia allá. Si seguimos leyendo ahí en Hechos 16, decía que, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Y esta es la ciudad de Filipos a la cual Pablo le está escribiendo hoy. Y lo que quiero que vean es más o menos un poco de contexto de cómo esta iglesia fue conformada, cómo esta iglesia nació, cómo esta iglesia llegó a existir. Y es básicamente de esta manera. Dice que en el sábado, dice que Lucas, que salimos, Pablo y todos ellos salieron a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, que adoraba a Dios, ¿no? Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, por lo que se entiende de que tenía dinero, porque ese era un color que se necesitaba bastante capital para trabajarlo. Por cuestiones de la época, que le parece que el animal que se necesitaba para teñir las telas de ese color era bien caro. Pero el punto es que, bueno, encuentran a Lidia y Lidia se convierte, ¿no? Dice que mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón. O sea, Pablo habló con ella y dice que mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Entonces vemos básicamente que llegan a Filipos. El siguiente sábado Pablo va a la orilla del río donde están orando, le predica a Lidia, y Lidia aparentemente es la primera creyente en la ciudad de Filipos, y empiezan a reunirse en casa de Lidia. Dice en el versículo 16, ¿pero qué pasó? Bueno, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Parece que había una mujer que estaba, tenía digamos, como dice aquí, el espíritu de adivinación, y parece que le estaban utilizando sus dueños para hacer dinero. Pero estaban fastidiando a Pablo en una manera que está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les ayudan y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Pero qué pasa? Bueno, obviamente, como la gente que estaba haciendo dinero con ella no les gustó la idea de que ahora entonces el espíritu la tuvo que dejar. Y dice ahí en el versículo 19 que cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrestaron en la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. El punto para que sepan es que en esa época, si tú estabas de carcelero y a ti se te escapaba algún preso, entonces te daban a ti la pena que tenía el preso que estaba esperando, que estaba en tu custodia. Entonces, al ver que esta gente que se le habían escapado a los presos, estaba aparentemente decidiendo quitarse la vida él mismo. Y en eso Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero se los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces, bueno, mira, esa es básicamente la historia del nacimiento de esta iglesia. Pablo llega porque el Espíritu de Dios le está prohibiendo, él quiere ir hacia el este, la parte del Asia, el noreste. El Espíritu de Dios de una manera u otra cierra esas puertas y le da una visión directa. No, vente para acá, al área de Macedonia, el Señor los lleva para allá. Cuando llegan a Macedonia, consiguen a Lidia, Lidia se salva, tienen problemas después de un tiempo, y el carcelero también se salva en lo que acabamos de leer. Y bueno, esta es la iglesia, y años más tarde, aparentemente son 10 años más tarde, los que estudian esto bien y determinan. Pareciera que por ahí en el año 61, 63 después de Cristo es donde Pablo está ya ahora preso en Roma y les está escribiendo una carta, que fue 10 años después de la fundación y unos 3 a 4 años después de su última visita al área de Filipos. Y bueno, básicamente vemos que, ¿cuál es el punto? Porque mira, déjame regresar aquí a Filipenses, pero el punto es que la carta de Filipenses básicamente es una carta de agradecimiento, después de recibir una ofrenda de los filipenses de mano de Epafrodito. Pareciera que, según se ve, digamos, en versículos auxiliares de las cartas de Pablo, de que esta iglesia de los filipenses se convirtieron en una iglesia que, aunque no tenía mucho dinero, sin embargo eran bien comprometidos con el evangelio de Jesucristo, con lo que el Señor, el Espíritu de Dios había hecho en sus vidas. Ellos estaban comprometidos en que el reino de Dios se expandiera. Y apoyaban a Pablo, obviamente, porque el Espíritu de Dios los había alcanzado a través del ministerio de Pablo, y ellos apoyaban bastante a Pablo, y ellos les dieron varias ofrendas a Pablo. Aparentemente, ya estos 10 años más tarde, Pablo está en Roma y recibe después de un tiempo noticias de les llega de manos de Epafrodito una buena ofrenda que le habían mandado esta iglesia. Mira, la carta de los filipenses, Pablo envía la carta a los filipenses entonces de regreso para lo siguiente. Mira, para darles noticias de sus circunstancias, como vamos a ver, no hoy, pero en la próxima semana que vamos a estar estudiando Filipenses, vamos a ver que lo primero que hace es darle noticias de sus circunstancias. Después explicarle la situación de Epafrodito y la razón de su tardanza, porque aparentemente Epafrodito se enfermó bastante durante el viaje de entrega, o a lo mejor cuando llegó, y parece que el viaje de Filipos a Roma era un viaje más o menos de un mes, y habían pasado más tiempo que eso. Entonces probablemente ya la gente de Filipos estaban preocupados por Epafrodito, y parece que habían escuchado que él estaba enfermo. Entonces, Pablo les da noticias de sus circunstancias, les explica la situación de Epafrodito y la razón de su tardanza, les agradece por su generosidad, también le escribe aprovecha la oportunidad, como Pablo nunca perdió una oportunidad para reafirmarlos en la fe y advertirles de la latente tendencia a caer en legalismo propagado por los religiosos judíos, y en última instancia, ya para el final de la epístola, los exhorta acerca de la unidad de la iglesia. Pero
ese es básicamente lo que vamos a estar estudiando. Lo que pasa es que quería que viéramos que hay un tema indirecto en Filipenses. Y aquí es donde entramos en materia, porque hay un tema indirecto en Filipenses que pasa a ser la enseñanza principal de Filipenses. No sé si ustedes han escuchado, pero Filipenses es conocida como la epístola del gozo, ¿no? Es una epístola que ha sido leída por infinidad de creyentes durante todos los años, pero ciertamente el testimonio es de que es un deleite leer esta epístola, porque en realidad es una epístola que está siendo escrita no tanto como regaño, como digamos a Primera de Corintios y Segunda de Corintios, es que donde Pablo está corrigiendo algún error, o la mayoría de las epístolas en la palabra son algún tipo de corrección y regaño al respecto. Esto es una epístola bien ligera, y Pablo habla bastante de lo que es el gozo, ¿no? Digamos el gozo, la alegría o la felicidad cristiana, ¿ok? Eso es lo que, ese es el tema indirecto, pero es la enseñanza principal en forma indirecta. Mira, la palabra gozo o el gozo es mencionado de una u otra manera 19 veces en esta carta. Y aunque Pablo per se no enseña acerca del gozo, se ve, es que no se desborda de su lenguaje. Y podemos capturar, en la medida que vamos a estar leyendo, porque queremos ver, porque nosotros queremos tener el gozo que Pablo poseía. Y vamos a ver que Pablo poseía ese gozo porque él pensaba como Jesucristo, ¿no? Pero bueno, el tema indirecto de la enseñanza principal es acerca del gozo. Y Pablo menciona gozo unas 19 veces durante toda la epístola. Pero Pablo también habla de pensar. Pensar, meditar o considerar, esa palabra, esas expresiones aparecen 15 veces. Y recordar aparece otras 10 veces. O sea que podemos decir que unas 25 veces Pablo habla de lo que hay en tu cabeza, lo que pasa por tu mente. Entonces, lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas es básicamente que pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo. Y ahí es donde queremos estacionarnos y queremos en cierta forma meditar y queremos en cierta forma poner nuestras almas. Tu alma es lo que está aquí en tu cabeza, porque es lo que es el área de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad. Y es en el jardín de tu vida, tu alma, es tu mundo, el mundo de tus pensamientos. Y Pablo, aquí vamos a ver que pensar como Jesucristo en última instancia produce el gozo de Jesucristo, porque nada, vamos a estar claros en esto, siempre queremos cambiar, ¿verdad? Bueno, pero el punto es el siguiente: nada en tu vida verdaderamente va a cambiar. Escucha esto: nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Nada cambia. A veces, bueno, sí, oramos y le pedimos al Señor, cámbiame. Pero bueno, y el Señor cambia, pero la forma en que el Señor cambia es la manera en que Él cambia tu manera de pensar. Mira, quiero que veamos esto en la luz de la palabra, obviamente, porque no son mis opiniones, pero Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, mira, nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Tú puedes pedirle al Señor que te cambie todo lo que tú quieres, pero si tú no permites que tu mente sea transformada, que seas transformado, toda tu personalidad sea transformada mediante la renovación de tu mente. Y el problema es que nosotros pensamos acorde a lo que creemos. ¿Ok? Mira, nosotros lo que pensamos determina lo que sentimos. Nuestras emociones provienen de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos provienen de nuestras creencias. Y si tú y yo creemos basura, vamos a tener pensamientos basura que van a producir emociones basura. Pero si creemos la verdad, entonces vamos a tener pensamientos santificados que van a permitirnos experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, lo que es aquí la buena o la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, mira,
En la medida que vamos a estar estudiando Filipenses, queremos estar anclados en esta realidad, que nada en nuestras vidas verdaderamente positivo va a cambiar a menos que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y la palabra nos enseña claramente, Romanos 12:2, que estamos comandados a no amoldarnos al mundo actual. Es decir, seguimos pensando de la misma manera que pensábamos y estamos en nuestra fuente que dicta lo que creemos. Si es el mundo, entonces nos estamos amoldando al mundo. Pero la exhortación ahí en Romanos 12:2 es que no se amolden al mundo actual, sino más bien deja de ser transformados, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que las creencias, que la verdad de la palabra de Dios sea lo que nosotros creemos. Y en esa medida, si nosotros creemos verdad, vamos a tener pensamientos santificados que van a traer emociones santificadas. Y esto no está solito ahí en Romanos 12:2. Sino que mira, es un tema recurrente en los escritos de Pablo, ciertamente en las Escrituras. Dice, con respecto a la vida de antes, Romanos 4:22. Romanos 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, pero dice, tienen que quitarse el ropaje, ¿no? Y dice, y ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, fíjate que ahí el versículo 23 de Efesios 4 es como que dice, como un sándwich, ¿no? En medio de dos versículos, el 22 y el 24, donde dice, uno, quítate el ropaje de la vieja naturaleza, y otro es ponte el nuevo ropaje de la nueva naturaleza. Pero ¿cuál es el proceso que lleva a que tú te quites lo viejo y te pongas lo nuevo? El ser renovado en la actitud de su mente. Una vez más, vemos aquí lo primordial, lo importante, que nos dicen las Escrituras, de guardar nuestra mente, lo que pensamos. Guardar no solo lo que pensamos y entender que de lo que pensamos produce lo que sentimos. Y en última instancia, lo que sentimos dicta lo que hacemos. Pero mucho más profundo está de que lo que pensamos está acorde a lo que creemos. Y si creemos basura, vamos a pensar basura, que va a crear emociones basura, que se desencadenan en última instancia en una vida miserable y de acciones miserables también. Mira, porque mira, quería que viéramos hoy también en lo siguiente, que es que es nuestra manera de pensar equivocada, o nuestras fortalezas, lo que nos separa de la bendición de Dios. La palabra de Dios enseña que es nuestra manera de pensar equivocada, o fortalezas, como lo llama la Biblia, lo que nos separa de la bendición de Dios. Eso está ahí, mira, en 2 de Corintios 10:3. Dice, aunque vivimos en el mundo, dice Pablo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fortalezas. Y dice, destruimos, ¿cuáles son las fortalezas? Mira, argumentos o formas de pensar y toda altivez o formas de pensar que se interponen o que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, mira, la palabra lo llama fortalezas. Formas de pensar en las cuales son fortalezas porque el enemigo las ha instalado en nuestra mente, en nuestros corazones, las ha instalado a lo largo de años de vida, separados de la verdad de la palabra de Dios, y hemos instalado, o el enemigo ha instalado en nuestra mente formas de pensar que son contrarias y que, como dice la palabra, ahí se interponen al conocimiento. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿No? El punto es que tú y yo necesitamos cada día más conocer a Dios. El conocimiento de Dios es tu capacidad de deleitarte en Él. El conocimiento de Dios es vida eterna. Juan 17:3 lo dice. Jesucristo en Juan 17:3 lo enseña. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento de Dios es vida eterna. Y esta vida eterna es tu capacidad de conocer a Dios, de deleitarte en Él. Tu manera de pensar, por defecto, con una manera de pensar, digamos, instalada por nuestras creencias equivocadas, por lo mundano, digamos, de
dejamos que nuestra forma de pensar se erradique, crea fortalezas que en última instancia nos impiden el conocer a Dios. Entonces, el trabajo, hermano, siempre está ahí entonces. En renovar nuestra mente, en dejar que la palabra de Dios nos cambie nuestra manera de pensar, porque recuérdense que nada va a cambiar hasta que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. No, pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo. Esto, mira, el mismo Jesucristo lo dice ahí en Juan 15. Juan 15, 9 dice, estaba Jesucristo enseñando, dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice, les he dicho esto. Es decir, todas estas enseñanzas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Les he dicho esto para que tengan mi alegría, o que tengan mi gozo. El propósito de mis enseñanzas es para que ustedes crean la verdad y ustedes puedan tener mi gozo, dice Jesucristo. Yo les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y su alegría entonces sea completa. ¿Ok? Entonces Jesucristo, Él dice, mira, para que ustedes tengan mi alegría, y yo les enseño estas cosas. En 1 Corintios 2 dice, Pablo dice que nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces en la medida en que nosotros, el problema con eso de que nosotros tenemos la mente de Cristo, muchas veces tenemos la mente de Cristo y la tenemos aquí en nuestras manos. ¿Ok? Y paseamos nuestras Biblias por todos lados. Pero la mente de Cristo no está supuesta a estar en nuestras manos, en el libro de la Biblia, sino que tiene que estar aquí en nuestra cabeza. Y muchas veces paseamos nuestra Biblia para todos lados, pero la mente de Cristo está en nuestras manos, cuando la mente de Cristo debería estar en nuestra cabeza, ¿verdad? Y tenemos que dejar, entonces, dejarnos convencer de la realidad de que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nada verdaderamente eterno va a cambiar. Mira, en Isaías 26.3, mira esto. Isaías 26.3, hay una promesa que es increíble, pero dice ahí que tú guardas, y lo pongo en la Nueva Traducción Viviente porque me parece que lo dice mejor. Dice, tú guardas en perfecta paz. Tú, Señor, guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Yo no sé tú, pero aquí dice perfecta paz. ¿Quién quiere perfecta paz? Obviamente que si hiciera un survey, ¿cómo se dice? Una encuesta, todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere perfecta paz? Bueno, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. Si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, nada va a cambiar. Pero quiero que veamos entonces ahora, mira, el punto es que aprendamos a pensar como Jesucristo. Pablo es nuestro ejemplo porque Pablo demuestra y expresa un gozo el cual es envidiable, sanamente envidiable, el cual podemos tener en la medida en que vamos a ir estudiando. No hoy vamos a, ya ahorita repito, voy a dar como que hice un resumen de los 4 capítulos de Filipenses, como lo vamos a ver a manera de aperitivo, pero el punto es que nosotros tenemos que adoptar la mente de Cristo detrás de estos versículos y instalarlas en nuestras cabezas, en nuestros corazones, y hacer que estas sean nuestra manera de pensar. Si queremos entonces experimentar el gozo de Jesucristo, ese gozo que Él dice, a estas cosas les he dicho para que tengan mi alegría. Y así su gozo se ha perfeccionado. Mira, a manera de introducción, obviamente que lo vamos a estar estudiando con detalle en las próximas semanas, pero no quería pararlo ahí, sino quería darles un aperitivo para abrir un abridor de boca, pero en el primer capítulo, básicamente Filipenses tiene 4 capítulos, y el primer capítulo, cada capítulo tiene una mente o expresa, o podemos ver que expresa una mente o una mentalidad o un ángulo de la mentalidad de Jesucristo diferente. Y vamos a ver, en la medida que vamos a estar estudiando la semana que viene, que en grosso modo el primer capítulo expresa una mente comprometida con el reino de Dios.
Entonces, si queremos experimentar el gozo de Jesucristo, tenemos que pensar como Él. ¿Cómo pensaba Él? Y cómo vemos a Pablo de ejemplo de una persona que disfruta un gozo, porque Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y sin embargo estaba con el gozo de Dios. Inclusive el carcelero se salva porque ve a Pablo en medio de la cárcel y sin embargo posee un gozo sobrenatural que obviamente no es de este mundo, y eso es lo que hace que el carcelero le diga, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener el gozo que tú tienes? Cree en el Señor Jesucristo. Déjate enseñar por Él. Y lo primero que vemos es que en capítulo 1 vamos a ver que la mente de Jesucristo, la mente que produce paz, es una mente que está comprometida con el reino de Dios. Una mente que está comprometida con el reino de Dios. El versículo 20, Pablo dice, mira ahí en el versículo 20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y el 25 lo dice también, y se convenció de esto, que si permaneceré, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir al jubiloso avance en la fe. Obviamente estoy pasándole por encima, en las próximas semanas vamos a estar estudiando esto al detalle, pero quiero que vean que en el primer capítulo queremos tener la paz de Jesucristo, tenemos que adoptar una mente comprometida con el reino de Dios. Que una mente que experimenta la paz de Dios es una mente que está comprometida con el reino de Dios. Lo vemos ahí claramente en esos versículos que vimos en la mentalidad que Pablo observaba o mostraba. En el capítulo 2 vamos a ver que no solo una mente sumisa a la voluntad de Dios, no solamente una mente comprometida con el reino de Dios, sino también una mente sumisa a la voluntad de Dios. Queremos tener la paz de Dios. Tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, y el capítulo 2 nos va a mostrar y vamos a ver que necesitamos tener una mente sumisa a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos ahí y claramente en la actitud. Fíjate en el versículo 5 del capítulo 2 dice, la actitud de ustedes, dice Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús, ¿no? Y la actitud, estamos hablando de la forma de pensar de ustedes, debe ser la misma de Cristo Jesús, que dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, queremos tener la paz que Jesucristo expresaba y que Pablo es de ejemplo. Bueno, tenemos que tener una mente que es sumisa a la voluntad de Dios. Y si Dios llama a un tiempo de sufrimiento, pues creemos que es ordenado por Dios y nos sometemos a lo que llama la palabra, no es que la palabra, lo que hemos aprendido los cristianos a decir, a besar la vara del Señor, porque el Señor tiene sus lugares y momentos donde nos hace pasar por cosas que son fuertes y bueno, tienen su propósito. Queremos tener la paz de Dios, tenemos que ser sumisos, o tener una mentalidad sumisa a la voluntad de Dios. Vamos a seguir viendo también la semana que viene. En el capítulo 3 vemos no solo una mentalidad comprometida con el reino de Dios, una mentalidad sumisa a la voluntad de Dios, sino también una mentalidad libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor. Queremos tener la paz de Jesucristo, tenemos que una mente libre de religiosidad. Y eso se dice muy rápido, pero tú sabes que todos nosotros sufrimos de religiosidad, del legalismo. Todos. Y es algo, mira, en el versículo 9, no me quiero adelantar porque obviamente lo que estoy dándoles como que dice un prólogo para como que dice, en inglés se dice mojarles el apetito, pero no sé si eso es una buena expresión. ¿Cómo se dice? No, en inglés dice mojarles el apetito, es como abrirles el apetito, pues, ¿no? Ajá, como para que se les haga agua a la boca, gracias. Tengo aquí mi libro gordo de Petete, siempre confío en él. Pero fíjate, en el capítulo 3, el versículo 10 dice, Pablo dice, no quiero mi propia justicia. Es decir, es sentirte bien porque al ver qué bueno eres. No quiero mi propia justicia, esa que viene, la que procede de la ley. Sino la que se obtiene mediante fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Y más adelante, el versículo 10 dice, lo he perdido todo
toda mi religiosidad y todos mis esfuerzos para conseguir, digamos, felicidad y todo lo que yo estaba buscando en verme como una persona buena y verme como una persona religiosa y todo esto, mire, todo eso lo he perdido a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, a manera de aperitivo, como digo, el capítulo 3 nos enseña que debemos tener una mente libre de religiosidad y que está enfocada singularmente en el Señor y lo que Él logró por nosotros, lo que es la gracia de Dios. Tenemos que alejarnos de lo que llaman de la ley y movernos a la verdad. Y vamos a estar explicando qué diferencia hay entre ley y verdad. ¿Ok? Porque la ley vino por Moisés, dice Juan en capítulo 1, pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. ¿Ok? Y por último, vamos a ver entonces en el capítulo 4, vamos a ver que no solo necesitamos entonces una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios, una mente libre de religiosidad enfocada singularmente en el Señor, sino también una mente firme en el Señor, de armonía y de agradecimiento a Él. No en vano estamos nosotros, antes de empezar los servicios, damos gracias y podemos en forma palpable experimentar que con nuestros corazones se establecen y se calman cuando ejercitamos la acción de gracias. Pero fíjate que una mente firme al Señor de armonía y agradecimiento. ¿Por qué? Miren, en el mismo versículo 1 del capítulo 4 lo dice claramente. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse, ¿qué? Así, firmes en el Señor. Y el versículo 2 va y le dice, y le ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor, que se dejen de peleas, que se reconcilien, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Y más adelante en el versículo 6, uno de los versículos más conocidos de la Escritura, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. O denle gracias. ¿Y qué pasa cuando den gracias? Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la que va más allá no es entendiendo todo, sino la que sobrepasa el entendimiento, cuidará o guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces mira, vamos a estar estudiando eso y vamos a estar buscando, pero quiero que lo veamos y lo veamos claramente, que nada va a cambiar a menos que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Si tenemos la mente de Cristo en nuestras manos, no sirve de nada. La mente de Cristo en la Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar no en nuestras manos, ni en nuestro closet, ni en nuestro taburete en la entrada de la casa. Tiene que estar aquí en nuestros cerebros para que sea la mente de Cristo sea nuestra mente. La forma de pensar de Cristo sea nuestra forma de pensar. Y vamos a ver que necesitamos tener una mente comprometida con el reino de Dios, sumisa a la voluntad de Dios, libre de religiosidad y firme en armonía y agradecimiento. Mira, como conclusión aquí el prólogo, ya para tener nuestro tiempo de Santa Cena, la Biblia, quiero que vean que la Biblia, en Cantar de Cantares, cuando la Biblia describe a nuestro héroe, Jesucristo, lo describe como que Él es deseable en todo sentido. ¿Ok? Y cuando Jesucristo caminó por esta tierra, había algo tan deseable en Él que atraía las multitudes. Ustedes lo conocen y lo han visto en las Escrituras. Jesucristo caminaba y había algo atractivo de Él que atraía a las multitudes. Mira, sus detractores lo tachaban de glotón y borracho. Eso está ahí en Mateo 11:19, porque en el mejor sentido de la palabra, Jesucristo era el alma de la fiesta. ¿Okay? Si bien es conocido en la Escritura como hombre de angustias, porque para identificarnos con nosotros iba a tener que pasar por la cruz, sin embargo Jesucristo en su cercanía absoluta con Dios expresaba el gozo de lo que es estar en la presencia de Dios. Y Jesucristo, como puse acá, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, Jesucristo era el alma de la fiesta. En el Juan 15:11, después de revelarnos su forma de pensar, ya vimos hoy, dice que les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces la exhortación con la cual los dejo es que, mira, descubramos en las próximas semanas, en la medida en que estudiamos Filipenses, lo que hay en la mente de Jesucristo y aprendamos a pensar como Él.
¿Ok? ¿Por qué? Porque pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo. Nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo que pensamos determina lo que sentimos. Tenemos a Jesucristo y lo hemos hablado varias veces de que Dios ya le dio a la humanidad todo lo que necesitan para ser felices en Jesucristo y tenemos que nosotros indagar más allá del simplemente no ir al infierno. Indagar qué es lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y muchas de las cosas que nos ha dado en Jesucristo es aprender a pensar como Él. Y si adoptamos su mentalidad, podemos tener la certeza de que vamos a experimentar el gozo que se expresa de forma contundente en cuando leemos esta carta de Filipenses, al ver que Pablo pensaba como Jesucristo y expresaba este gozo tan envidiable o tan sanamente envidiable. Amén. Entonces, pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo y nada cambia hasta que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.